Hay un cáncer espiritual que está carcomiendo los matrimonios cristianos por dentro, incluso en parejas que oran juntas, diezman y sirven en la iglesia. Es un pecado sexual que practican juntos, creyendo que es una señal de intimidad, pero que está abriendo silenciosamente un portal directo para la influencia demoníaca en su dormitorio. Y el 92% no tiene ni la más remota idea de que lo está haciendo. Quizás sientes esa frialdad inexplicable, esa distancia que crece entre vosotros aunque estéis en la misma cama. Discutís por tonterías, la paciencia se agota, y la conexión espiritual que una vez tuvisteis parece un recuerdo lejano. Has orado, has ayunado, has buscado consejo, pero nada cambia. ¿Por qué? Porque el enemigo no está atacando desde fuera. Está sentado en vuestro sofá, lo habéis invitado a vuestra habitación y le habéis dado permiso para destruir vuestro pacto desde dentro. Nadie habla de esto en la iglesia. Es un tema demasiado incómodo, demasiado privado. Se asume que una vez que te casas, ciertos problemas desaparecen. Pero esa es la mentira más peligrosa de todas. Este pecado se disfraza de libertad matrimonial, de exploración en pareja, de ponerle un poco de picante a la relación. Y mientras lo justificáis, una puerta espiritual se abre de par en par. En los próximos minutos voy a arrancar la máscara de esta mentira. No solo te voy a decir cuál es este pecado específico que el 92% de las parejas cristianas practican sin culpa. Voy a mostrarte, con evidencia bíblica, científica y estadística, cómo exactamente estás secuestrando tu cerebro, contaminando tu lecho matrimonial y dándole al diablo un derecho legal para operar en tu casa. Esto no es una charla sobre moralidad, es una sesión de estrategia de guerra espiritual. Vas a entender por qué la verdadera intimidad se está muriendo en tu matrimonio y qué tienes que hacer para recuperarla. Te prometo que al final de este vídeo no solo sabrás la verdad, sino que tendrás las armas para cerrar esa puerta para siempre. Lo que vas a escuchar puede salvar tu matrimonio. De hecho, puede que salve tu alma. Pero antes de que te revele el nombre de este destructor silencioso, necesitas entender por qué es tan peligrosamente efectivo. No es un pecado obvio, no es algo que la mayoría consideraría una traición. Y esa es precisamente su genialidad. Es un veneno que se sirve en una copa de oro, una trampa que parece un regalo. Si no entiendes cómo funciona el engaño, nunca podrás ser verdaderamente libre. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, si sientes que necesitabas escuchar esto hoy, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Dale un me gusta a este video para que más personas atrapadas en esta misma lucha puedan encontrarlo. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Quiero saber que no estamos solos en esta batalla. Ahora que entiendes la gravedad de esto, ahora que sientes ese nudo en el estómago porque reconoces la verdad en lo que digo, vamos a arrancar la máscara de una vez por todas. Vamos a nombrar al destructor que has invitado a tu casa. El pecado del que hablo, el cáncer que el 92% de las parejas cristianas practican, creyendo que es una señal de intimidad, es el uso de la pornografía, juntos, dentro del lecho matrimonial. Sí, has oído bien. No hablo del adicto que se esconde en la oscuridad. Hablo de la pareja que se sienta junta, abre un ordenador portátil o un teléfono y contamina el espacio más sagrado de su pacto con imágenes de extraños. Se justifica como exploración, como una forma de ponerle picante, como algo que al hacerse de mutuo acuerdo queda santificado por el matrimonio. Y esa es la mentira más brillante y destructiva del infierno. Permíteme desglosar por qué esto no es una herramienta de intimidad, sino un portal demoníaco. Primero, viola directamente el mandato de Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué significa sin mancilla? Significa puro, sin mancha, sin contaminación. Cuando traes a otras personas a tu intimidad a través de una pantalla, estás manchando el lecho. Estás invitando espiritualmente a terceras personas a vuestra unión de una sola carne. Cada acto pervertido se convierte en un espíritu de lujuria, comparación e insatisfacción que se sienta a los pies de vuestra cama y os observa. No es solo un pecado,
Es una profanación. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación es aún más devastador. Segundo, es un adulterio neurológico. El Dr. William Struthers, un neurocientífico cristiano del Wheaton College, ha demostrado con estudios de neuroimagen cómo la pornografía secuestra el sistema de recompensa de tu cerebro. Literalmente lo recablea. Cada vez que os exponéis a esos estímulos artificiales, vuestro cerebro libera una cantidad de dopamina que la intimidad real con vuestro cónyuge nunca podrá igualar. Estás entrenando tu cerebro para despreciar la realidad y anhelar una fantasía inalcanzable. Tu cónyuge se convierte a nivel químico en una decepción. Estás cometiendo adulterio contra tu pareja en los circuitos de tu propio cerebro. ¿Entiendes la gravedad de esto? No es un problema de fuerza de voluntad. Te estás volviendo biológicamente incapaz de desear a la persona con la que te casaste. Y esto nos lleva al tercer punto, que es la consecuencia inevitable. Tercero, es una sentencia de muerte para el deseo genuino. El teólogo John Piper lo llama acertadamente adulterio del corazón. Mata activamente el anhelo por tu cónyuge real. La intimidad se convierte en una actuación, en una búsqueda de replicar lo que visteis en una pantalla, en lugar de ser un encuentro sagrado y único entre dos almas. Y las estadísticas lo confirman de forma brutal. Un informe de Covenant Eyes demostró que las parejas donde se consume pornografía tienen una tasa de divorcio hasta 3 veces mayor. 3 veces. No estás poniéndole picante a tu matrimonio. Estás firmando su certificado de defunción. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el cerebro no distingue. Cuando ves esas imágenes, tu sistema límbico, la parte de tu cerebro responsable del vínculo emocional, no sabe que no es real. Se vincula con las imágenes, y hacerlo juntos no lo soluciona, lo agrava. Porque ahora no es solo un pecado individual, es un pacto de transgresión compartido que contamina la propia base de vuestra confianza. Quizás estás viendo esto y piensas, pero no nos afecta tanto, solo es de vez en cuando, no es para tanto. ¿De verdad? Déjame preguntarte algo. Sé honesto contigo mismo solo por un momento. ¿Ha aumentado la irritabilidad entre vosotros? ¿Las pequeñas discusiones se convierten en grandes peleas? ¿Sientes que incluso después de estar juntos hay una extraña sensación de vacío, de soledad? Ese es el fruto espiritual de la contaminación. Es el veneno haciendo efecto. Quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Crees que la Iglesia hoy habla lo suficiente sobre este tema o está en silencio? Escribe habla o silencio. Quiero ver qué pensáis. Pero entender el problema y la devastación que causa no es suficiente. Para ser verdaderamente libre, necesitas saber lo que la Biblia dice exactamente sobre la santidad en vuestro dormitorio y cómo reclamar ese territorio para Dios. El mundo te dice que la libertad sexual dentro del matrimonio no tiene límites. La cultura popular insiste en que mientras haya consentimiento, todo es válido, todo es sano. Te susurran que explorar juntos cualquier fantasía fortalece la relación. Pero, ¿qué dice el arquitecto del matrimonio sobre su creación más íntima? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a dejar que la Biblia hable por sí misma. Y quiero que escuches esto no como una lista de reglas, sino como el manual de un cirujano que te muestra exactamente dónde está el cáncer. Primero, Hebreos 13:4. La Escritura dice, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla». Presta atención a esas dos últimas palabras, sin mancilla. No dice el lecho consentido, dice sin mancilla. La palabra griega aquí es amiantos, que significa puro, incontaminado, sin mancha. ¿Cómo puede ser incontaminado un lecho matrimonial al que se invita, a través de una pantalla, a docenas de extraños cometiendo actos de perversión? Estás trayendo contaminación espiritual directamente al altar de vuestra intimidad. Ese sentimiento de vacío y distancia que sientes después no es tu imaginación. Es el eco de un espacio sagrado que ha sido profanado. Luego, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, sé lo que estás pensando, pero esto es dentro del matrimonio, no es fornicación.
Entiende el principio espiritual. Este tipo de pecado sexual es tan destructivo que es único. Es un pecado contra tu propio cuerpo. Cuando consumes pornografía, estás cometiendo un acto de violencia espiritual contra el templo del Espíritu Santo. Y cuando lo haces en pareja, estáis pecando juntos contra la unión de una sola carne que Dios ha creado. No es un acto de unión, es un acto de autodestrucción mutua. Y esto nos lleva al corazón del engaño, expuesto por Jesús mismo en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Te han enseñado que si lo hacéis juntos, no es codicia, es exploración. Pero eso es una mentira. La pornografía se basa en la codicia, en desear algo o a alguien que no es tu cónyuge. Y hacerlo juntos no lo santifica, simplemente os hace cómplices del mismo adulterio del corazón. Valida el sentimiento de traición que uno de los dos, o ambos, sentís por dentro. Tu espíritu reconoce la infidelidad, aunque vuestra mente intente justificarla. Quizás te enseñaron que el pacto matrimonial es un cheque en blanco para cualquier deseo, que la gracia lo cubre todo y que la libertad en Cristo significa que no hay barreras. Pero el texto original no describe un terreno baldío donde todo vale. Describe un jardín vallado, un lugar santo diseñado para ser cultivado y protegido. La diferencia es crucial, porque el jardín produce vida, intimidad y conexión real. El terreno baldío solo produce espinos, soledad y muerte espiritual. Esto significa que no hay una versión santa de la pornografía en pareja. No existe. Es una contradicción de términos, como hablar de agua seca o fuego helado. Es una mentira que has creído porque, seamos honestos, una parte de ti quería que fuera verdad. Pero la verdad de Dios es inmutable. Y sé que hay gente viendo esto que no lucha con esto personalmente, pero sufre porque alguien a quien ama está atrapado en este pecado. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, un amigo. Si ese es tu caso, escribe intercediendo por alguien en los comentarios. Vamos a orar juntos por esa persona. Que tu me gusta en este video sea una oración silenciosa por su liberación. Sé que esto es difícil de oír. Es una verdad que confronta y duele. Pero necesitas entender las consecuencias reales y tangibles de ignorar esta verdad en tu día a día. Y si crees que todo esto son solo advertencias teológicas, estás peligrosamente equivocado. Ignorar esta verdad tiene consecuencias inmediatas, tangibles y devastadoras. Cuando profanas el lecho matrimonial, tus oraciones no pasan del techo. Sientes una barrera entre tú y Dios, un silencio donde antes había comunión. No es que Dios se haya ido, es que has erigido un muro de inmundicia con tus propias manos. Te conviertes en un esclavo espiritual, atado a un ciclo de lujuria, culpa y vergüenza que te roba la paz, la alegría y el propósito. Cada vez que cedes, ese yugo invisible se aprieta un poco más hasta que olvidas cómo era caminar en libertad. Y la consecuencia eterna es aterradora. El apóstol Pablo lo deja claro: los inmorales sexuales no heredarán el reino de Dios. No juegues con fuego eterno por un placer temporal. Si crees que exagero, deja que la historia te hable. Piensa en Sansón. Tenía una fuerza sobrenatural, un llamado divino para liberar a su pueblo. Lo tenía todo. Pero su apetito visual, su deseo por lo prohibido, lo llevó a los brazos de Dalila. ¿Por qué? Porque invitó a una influencia extraña y contaminante al lugar de su consagración. Y en el regazo de esa intimidad falsa, reveló el secreto de su fuerza y lo perdió todo: su poder, su visión, su libertad y finalmente su vida. Oh, mira a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía un reino, la promesa de un linaje eterno, una comunión íntima con el Creador. Lo tenía todo. Pero un momento de lujuria en una azotea, el acto de tomar a la mujer de otro hombre, desató el caos. ¿Por qué? Porque un solo acto de pecado sexual manchó su testimonio, trajo la espada a su casa para siempre y le costó la vida de su propio hijo. Su arrepentimiento fue genuino,
pero las cicatrices de su transgresión marcaron a su familia por generaciones. Y no creas que esto solo ocurría en tiempos bíblicos. Conozco la historia de Marcos y Laura. Parecían la pareja cristiana perfecta, líderes de jóvenes, activos en la iglesia, siempre sonrientes. Pero en privado, para mantener la llama viva, empezaron a ver pornografía juntos. Al principio parecía excitante, un secreto compartido, pero pronto la comparación se instaló como un invitado no deseado. Marcos empezó a presionar a Laura para que imitara lo que veía. Laura empezó a sentirse insuficiente, usada, un objeto en lugar de una esposa amada. La intimidad se convirtió en una actuación ansiosa. Dejaron de orar juntos. Las pequeñas discusiones se convirtieron en amargas acusaciones. Ella sentía que él ya no la veía a ella, sino a los fantasmas de la pantalla. Él sentía que ella nunca estaba a la altura. Se divorciaron 2 años después, dejando a toda una iglesia preguntándose qué había pasado. ¿Por qué? Porque abrieron una puerta en su dormitorio y el destructor entró, sonriendo, con el pretexto de ayudarles. Estas no son solo historias, son espejos. Tal vez mientras escuchas esto, te reconoces en ellas. No en la fuerza de Sansón o en el reino de David, sino en la caída, en ese lento desvanecimiento de la luz. Quizás estás luchando con esto en un secreto que te está asfixiando, sonriendo en la iglesia el domingo, mientras tu matrimonio se desmorona en silencio de lunes a sábado. Si llevas esta lucha en secreto, te invito a hacer algo valiente ahora mismo. En los comentarios, escribe cuánto tiempo llevas luchando con esto. No necesitas dar detalles, solo el tiempo. 5 años, 15 años, 30 años. En el momento en que lo escribes, rompes el poder del secreto y lo traes a la luz. Y cada me gusta que recibas es un hermano o una hermana diciendo, no estás solo, estoy orando por ti. La pregunta ya no es si esto te afecta o si es realmente tan grave como parece. La pregunta que resuena en el silencio de tu corazón ahora mismo es, ¿qué vas a hacer al respecto? Pero aquí está la noticia que lo cambia todo. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán sucia se sienta tu alma o cuán irreparable parezca tu matrimonio. La cruz de Cristo es más profunda que tu pecado. Su sangre es más poderosa que tu mancha. No estás condenado a vivir en esta prisión. Hay una salida, y empieza ahora mismo. El camino hacia la libertad no es complicado, pero exige una valentía radical. Son 3 pasos, no 1, no 2, los 3. Primero, el arrepentimiento y la renuncia. Tenéis que confesar este pecado a Dios y el uno al otro, no como una herramienta, no como una exploración, sino como lo que es, una violación de vuestro pacto. Y luego, en voz alta, juntos, tenéis que renunciar a los espíritus de lujuria, perversión y comparación que habéis invitado a vuestro hogar. El poder del enemigo está en el secreto, y hoy vais a romper ese secreto. Segundo, la amputación radical. Jesús dijo que si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Esto no es momento para la moderación, es momento para la cirugía. Limpiad todos vuestros dispositivos, eliminad las aplicaciones, cortad las suscripciones, instalad software de rendición de cuentas. Tenéis que hacer imposible, o al menos increíblemente difícil, volver a caer. La gracia no es una excusa para la pasividad, es el poder para actuar. Tercero, la reconsagración. Vuestro dormitorio se ha convertido en un campo de batalla. Es hora de reclamarlo para Dios. Juntos tenéis que orar en esa habitación. Ungidla con aceite si es necesario. Pedid al Espíritu Santo que limpie cada rincón de la contaminación espiritual. Dedicad de nuevo vuestro lecho matrimonial a Él, como un altar santo, puro y sin mancilla, reservado solo para Dios y para vosotros. La promesa de la palabra no es solo que Dios perdona, sino que limpia. Él es fiel y justo no solo para borrar tu deuda, sino para lavar la mancha, para purificarte de toda maldad. Lo que el enemigo contaminó, el Espíritu Santo puede santificarlo de nuevo. La verdadera intimidad, esa que tu alma anhela,
no solo es posible, os está esperando al otro lado de vuestra obediencia. Hoy tienes una decisión. Puedes cerrar este video y permitir que la sombra siga creciendo en tu hogar, fingiendo que no es para tanto. O puedes arrodillarte ahora mismo, juntos, si es posible, y declarar la guerra por la santidad de tu matrimonio. Si has decidido luchar por la libertad, haz esta oración conmigo, en voz alta. Señor Jesús, confieso que he pecado contra ti y contra mi cónyuge. Me arrepiento de haber contaminado nuestro lecho matrimonial con pornografía. Te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa. Renuncio a toda obra de lujuria, perversión e inmundicia en mi vida. Te entrego mi matrimonio. A partir de hoy, soy tuyo. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, escribe «He declarado» en los comentarios. Cuando veas el comentario de otro hermano o hermana, déjale un me gusta. Es tu bendición sobre su nueva libertad. Si Dios ya te liberó de esto, por favor, deja tu testimonio para dar esperanza a otros. Y si conoces a alguien atrapado en esta misma lucha, comparte este video. Podrías estar salvando un matrimonio. Recuerda, tu pacto no es un contrato, es un campo sagrado. Defiéndelo. Dios te bendiga.